Bienvenidos de nuevo. Esta vez, en esta edición de entrevistas, tengo a Bernie en el canal. Bueno, esto va a salir publicado de forma simultánea en los dos canales. Pero bueno, Bernie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hacía tiempo que no hablábamos. Oye, un placer estar contigo y un placer estar en tu canal. Pues esta amistad que hemos forjado alrededor de XRP, viviendo cada uno a la distancia, es increíble porque, bueno, nos llena de emoción hablar de algo en común. Es muy, muy agradable. ¿Cómo estás? Yo feliz desde acá, desde Colombia. Pues nada, muy bien, la verdad. Viendo todo lo que ha ocurrido en Davos esta última semana, quería empezar sabiendo un poco cuáles son tus impresiones después de... Bueno, hoy es el último día de Davos, ahora es viernes, esto se saldrá publicado en sábado o domingo. Entonces la idea es hacer un poco de recap, ¿no? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones después de lo que ha ocurrido en Davos? Con qué ideas te quedas? Pues he estado leyendo todo lo que está pasando y lo más importante para mí es pensar que en Davos se está hablando de blockchain. Eh, para ahí, pasas de un momento al otro. Hace unos años nadie hablaba de blockchain, nadie hablaba de cripto, nadie hablaba de stablecoins. No había paneles de criptomonedas en Davos, no había forma de hablar de eso. Hoy tenemos a Brad Garlinghouse, tenemos a Brian Armstrong, tenemos a Larry Fink, todos hablando de tokenización, hablando de stablecoins, hablando de toda la complejidad de la regulación alrededor de las criptomonedas. Me parece increíble oír que esto está pasando. Entonces, yo estaba haciendo un pequeño resumen que espero sacar un video alrededor de esto y anotaba es no si va a pasar o no va a pasar, sino cuándo va a pasar y con qué potencia va a pasar. Es lo que creo que me sorprende más, ver a estos grandes hablando y teniendo la posibilidad de mezclarse con Donald Trump, con los grandes directores financieros del mundo, con los grandes bancos, y que los mismos bancos estén hablando de ese tema ahí, es para mí lo más relevante. ¿Crees que ha cambiado tu percepción de cómo de lejos queda el mercado de utilidad? ¿Crees que el mercado de utilidad está antes? O sea, si antes hablábamos de 5 años, ¿crees que el mercado de utilidad está antes de lo que nos pensamos? ¿Va a llegar antes de lo que nos pensamos? ¿O cuál es tu percepción? ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma? ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que ha evolucionado y la evolución es que ya llegó. Ya llegó, el año pasado estábamos hablando de Mica, listo, Mica pues nos va a complicar un poquito la situación que no creo que esté pasando. El año pasado, al inicio del año, hace un año, estábamos todavía preocupados con qué iba a pasar con Ripple y con su juicio. Esto ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Eso es lo que estamos hablando todo el tiempo. Ya pasó, ya tenemos la Genius Act, ya tenemos regulación en Singapur, en la UEA, en la UA, en los Emiratos Árabes. Ya todo está pasando, está sucediendo, está ya, estamos en eso. Y hace tiempo oíamos a Jamie Dimon hablando que Bitcoin era para puras operaciones criminales. Hoy en día Jamie Dimon y JP Morgan tienen un supermodelo financiero alrededor de las criptomonedas. Eso ya está sucediendo. Sí, sí, yo de Davos, con la parte que me quedo, es con Latnik diciendo que era el fin de diciendo que es el fin de la globalización, ¿no? Que ha terminado la globalización, bueno, que básicamente se ha roto la confianza, ¿no? Entonces, en mi lectura, Jamie Dimon, no, cuando Latnik dice eso, Latnik. lo que está diciendo en realidad es que están rompiendo la confianza, ¿no? Entonces, para mí me parece como muy interesante que Estados Unidos esté provocando un escenario donde se pierde la confianza en las instituciones controladas por Estados Unidos y también lo que es el dólar y lo que representa el dólar, ¿no? Sí. Cuando al final del camino lo que yo creo que van a hacer es presentar precisamente una solución que está basada en la no confianza, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo o lo que yo saco de Davos y de lo que ha hecho Trump desde que ha ganado las elecciones y sobre todo desde que en Venezuela ha tenido esta incursión, es que lo que está haciendo, y Groenlandia también, y lo que próximamente es Irán, lo que está haciendo es demostrar al mundo que no te puedes fiar, ¿no? Que no te puedes fiar de la palabra de una persona. Y eso lo que hace es que el público en general vea que lo que tienes que hacer es pasar a un sistema que no esté basado en la confianza, ¿no? Esa es mi lectura de cuando sale la técnica de decir, oye, es el fin de la globalización. En realidad, lo que yo interpreto es
es el fin de las relaciones basadas en la necesidad de la confianza. Vamos a crear un sistema que esté basado, que sea trustless, ¿no? Sí, Y cuando miras los paneles o quienes han patrocinado, por ejemplo, la casa de Estados Unidos en Davos, que son Hedera y XRPL, bueno, y Ripple, perdón. Cuando ves quiénes son los ponentes, que no ha habido muchos ponentes, USDC estaba el año pasado, Stellar también estaba el año pasado, pero es verdad que no había paneles, hablan de tokenización de una forma muy, muy suave, ¿no? Pero sí que estoy contigo con el análisis de que este año han hablado de una forma muy directa, con la misma importancia de la IA como de activos digitales, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicieron muchísimo hincapié en la IA, pero, y de hecho hay una casa de la IA en la promenada, en la calle principal, pero no, lo que sí que no hay todavía es una casa de activos digitales, o al menos que no haya detectado yo, focalizada única y exclusivamente en activos digitales, ¿no? Estoy seguro que llegará, que el ex CEO de Binance diga que la IA y los activos digitales, bueno, que los activos digitales son la divisa nativa de la IA, ¿no? Me alegra bastante porque llevo un tiempo también empezando a hablar de, más de un poquito más de un año hablando de vez en cuando de IA y activos digitales, de la sinergia que hay allí, Agentic AI, en todas las oportunidades que se van a generar allí a nivel de institucional. Eh, Creo que, bueno, en general es positivo. Creo que los que ya estábamos desde hace años hablando de esto, no nos ha sorprendido la reacción, pero sin duda es una especie de reconocimiento de decir, oye, de lo que estamos hablando no es ciencia sí, ficción, no es algo especulativo, no son meme coins, no son, no es no hype, es. son los rieles, ¿no? Incluso yo he empezado a detectar que algunos, gente del, bueno, tú lo sabrás muy bien, ¿no? Que tienes un background de finanzas, sigue habiendo mucho desconocimiento, ¿no? Sigue habiendo mucho desconocimiento, sobre todo de la parte que es de cara al público, ¿no? Porque al final Ay, estas tecnologías, sí, perdona, Didi, sí, sí. no, 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 estoy de acuerdo contigo, eso es lo que está pasando. Hay mucha desconfianza, hay, pues digamos, en Colombia por temas de lavado de activos que es tan riesgoso y al lado de lo que está pasando en Venezuela, el tema de lavado de activos es muy, referencian a las criptomonedas con temas criminales, y de la misma forma que lo hacía Jamie Dimon hace unos años. Todavía sigue existiendo eso, hay desconfianza de las instituciones y hasta ahora se están dando cuenta que hay instituciones al nivel mundial que están tokenizando activos, están utilizando los rieles, como dices tú, para agilizar los procesos. Esto justo era lo que estaba leyendo. Y fíjate un tema que quería sumarle, apenas tú empezaste a hablar de la conexión entre IA y cripto, se me empezó a recordar un tema que leí hoy, que es que los agentes de IA no te pueden pedir a ti, si están haciendo algo muy ágil y muy rápido, no te pueden a ti pedir que hagas un proceso manual de pago, no sé, paga $10 para que este IA pueda funcionar. Entonces, lo que van a necesitar y lo que están usando o están empezando a armar es el riel para que interactúe la IA con el pago en cripto, con el stablecoin, para que vaya pagando ese servicio que está solicitando la IA para, no sé, para hacer cualquier agencia de trabajo de lo que hacen y que desarrollan, no sé, pensar en cualquier cosa, todas las locuras que están haciendo con la inteligencia artificial. Si le pedimos al ser humano que tiene que parar el IA para que el ser humano, para que Fran vaya y pague el servicio de Amazon Web Service para tal cosa, no funciona, se va a bloquear el sistema. Pero si los reales interactúan entre los dos, va a permitir que las cripto vaya sacando de la billetera de manera inmediata sin tener que depender de uno como persona. Exacto. Una de mis predicciones o uno de los análisis que hice yo, que puedo estar equivocado, pero estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, es que no veremos cómo los agentes de IA entran al mercado hasta que no veamos un sistema financiero en el cual que se basan en tecnologías de contabilidad distribuida por la sencilla razón de que es que si no, no es eficiente. O sea, si un agente de IA tiene que trabajar y tiene que esperar 3 días a que una transacción se liquide, toda esa ventaja competitiva que tiene un agente de la IA lo tiene igualmente, pero va a estar como limitado. Me puedo equivocar, pero para mí tiene más sentido que veamos primero cómo el sistema financiero se actualiza y una vez el sistema financiero se actualiza, veamos cómo lanzan de forma más pública o de una forma más masiva agentes de IA al mercado, no solamente al mercado laboral, sino para operar, ¿no?
Y ese mercado, yo creo que no lo estamos sabiendo cuantificar, no lo podemos cuantificar. Por eso hacer predicciones, bueno, a mí intento evitar hacer predicciones de precio por la sencilla razón de que creo que no hace falta, ¿no? Con el tamaño de los mercados financieros, con que XRP se coma un 10% de cualquier mercado, del mercado de TCC, ya es suficiente, ¿no? No hace falta. Ojalá se coma más, obviamente, pero entonces con esos volúmenes, si a eso le añades el volumen que va a haber de transacciones con agentes de IA, que va a haber millones, o por no decir billones, de agentes de IA haciendo transacciones, quizá para emprender, bueno, para todo lo que están haciendo, imagínate el tamaño de los mercados. Es un poco como intentar predecir que Amazon, que al principio solamente vendía libros, ¿no? Es intentar adivinar que en un futuro Amazon no solamente iba a hacer libros, sino que a vender libros, sino que iba a vender prácticamente cualquier producto, y que eso iba a implicar que muchísimas pequeñas y medianas empresas se iban a la quiebra, ¿no? Entonces, este proceso va a traer oportunidades y también destrucción. Es decir, el que no esté, como cualquier oportunidad, ¿no? O sea, el que no esté, el que esté con el foco puesto simplemente quejándose de lo que está ocurriendo, no va a ver que hay una tremenda oportunidad, sobre todo a nivel de inversión, sin que, aprovecho para hacer el disclaimer, todo lo que explicamos en este vídeo no es un consejo financiero, son solamente nuestras opiniones personales. Buscad el asesoramiento de un abogado especializado en vuestra área. Y entonces, igual que con Amazon, ¿no? Amazon podías escoger quejarte de que Amazon se estaba comiendo si tenías una pequeña y mediana empresa o un negocio físico que vendía productos físicos, te puedes quejar de que Amazon se ha cargado ese modelo de negocio, o puedes aprovechar precisamente los rieles de Amazon para vender tu producto físico a nivel mundial, ¿no? Cosa que antes era imposible. Tienes desde una página web acceso a un mercado enorme, global, cosa que antes con tus productos físicos en tu tienda tradicional no podías, ¿no? Entonces, eso representa una oportunidad, y lo que va a ocurrir ahora también, ¿no? Entonces, por eso para mí me parece como un error eh, no tener exposición. O sea, para mí tener exposición ahora no es un tema de opinión de si es especulación o no, es que creo que estás haciendo mala praxis. Creo que es una mala praxis, a nivel, mi opinión personal, ¿no? No tener exposición a activos digitales, porque no es comprender el tamaño, la magnitud del cambio, ¿no? O sea, si a eso le añades la IA, vamos a tener un cambio que yo creo que va a ser exponencial. Entonces, sé que puede parecer un poco hipócrita por mi parte no de hablar de precio, pero te quería preguntar, no sé si tú estás más abierto a hablar de precio o no, pero ¿cuáles serían tus expectativas? ¿Crees que veremos en 2026, si te animas, lógicamente esto no es obligatorio, Ok, una 2026 y 2030, ¿no? pues ¿Qué rango de le precios quería, crees que sería posible con, no digo XRPL, sino en general cualquier activo que tú consideres que está en tu radar, ¿no? pues, le quería sumar una cosa de lo que estabas diciendo ahorita. ¿Recuerdas a Brad Garlinghouse hablando que él pretendía que Ripple, o pues que XRP Ledger más bien, tomara el 14% del mercado de las transacciones transfronterizas? Sí. Eso lo dijo hace 2 años, si no estoy mal. Estaba esperando que eso llegara a ser. Imagínate el tamaño que pudiera ser si eso se cumple. Y mucho más si se cumple utilizando esta interacción entre la IA y las cripto. Ahí me parece que hay un potencial gigante que muchas veces no lo vemos, Sí. no lo hemos medido, y realmente XRP, sí, yo me he puesto a pensar viendo lo que te contaba hoy, que he tenido la conexión directa para trabajar con Ripple como proveedor de servicios de mi compañía. Ellos, a mí se me hace que mientras que Ripple que va creciendo, va a ir acaparando más mercados, va a ir posicionándose en diferentes lugares del mundo, y XRP va a ser esa gasolina que va a permitir que eso pase. Eso es lo más importante que todos tienen que entender, es que XRP es ese sistema que va a permitir, esa energía que va a permitir que pasen las transacciones de país a país, de empresa a empresa, el BVA que ayude a tokenizar activos y custodiar activos, y toda la superpotencia que está creando XRP y Ripple y XRP Ledger permiten. Y fíjate, ahí voy. Y quiero sumar, mejor dicho, quiero decir esto para llegar al precio. XRP Ledger antes no tenía un TVL importante. El TVL de XRP Ledger, para que sepa, es los activos bloqueados o los activos que se utilizan dentro de la red.
no era relevante porque se estaban construyendo otras cosas. Y obviamente si se compara con Ethereum, pues estamos en otro nivel porque Ethereum tiene un foco muy diferente o lo que tiene Solana, que tiene un foco más hacia las meme coins y un estilo de smart contracts muy diferente. Hoy en día, XRP Ledger está teniendo un TVL que va creciendo y de manera exponencial como antes no sucedía. Cuando tú ves eso y cuando ves que Ripple ya no solamente es una pequeña empresa de pagos transfronterizos, sino una pequeña empresa que ha sumado y ha sumado y ha sumado, está sumándole ahora custodia, tokenización, estás teniendo uno de los más grandes prime brokers del mundo, está operando con ellos, están tokenizando todo lo que tiene que ver con los tesoros americanos, están ya, superaron el billón de dólares en el RLUSD. ¿Y esto qué significa? Que se está quemando cada vez más XRPs. Cada vez se está quemando más XRP. Hace un año, si no estoy mal, estábamos en 11 millones de XRP que se habían quemado desde el 2012. En 13 años se habían quemado y acá ya tenemos, el último año se ha quemado más de 1 millón de XRP solamente con el movimiento de las transacciones. Cuando esto se dispare, va a ser una moneda deflacionaria, lo cual creo que tiene algo de sentido para aumentar el precio. Y bueno, pues yo le apuesto, lo dejo acá anotado, si quieres después me lo echas en cara, $4 para el final del año. De ¿vale? aquí al 2030, estamos a 4 años del 2030, podríamos hablar de los $27 aproximadamente. Lo hablo mucho viviendo algunos niveles técnicos que he visto de algunos amigos que se anticipan mucho. Vale. Yo sigo mucho a un análisis, a mí me encanta el análisis técnico, me gusta tradear, sí me gusta, y porque me gusta mezclar las dos cosas. Este análisis que hacemos tú y yo, que somos muy parecidos en un análisis fundamental, un poquito conspiranoides, que lo somos, le damos duro a toda esa geopolítica, tú eres mucho más fuerte en eso, tienes mucho más conocimiento. A mí me gusta hacer esas dos mezclas. Pero creo que en un análisis de un tipo que se llama Greg Crypto, que les recomiendo que vayan y miren, me gustan mucho sus análisis técnicos, él hablaba que podemos tocar los $23, $27 de aquí a final del 2026. Yo creo que todavía no. Yo no, Vale. yo le tengo dudas, yo creo que podríamos hablar. Hace poco, ¿te imaginas? Hice un video donde le pregunté a las IAs, ¿ustedes qué creen? Yo no dije nada, yo solamente dije lo que, bueno, yo opiné, dio mi opinión, pero les dije, bueno, ¿ustedes qué creen? Le pregunté a 5 IAs. Estábamos creo que por bajito $3, alguna creo que le dio duro a XRP y otras se fueron hasta los $13 para final del 2026, precios del 2026. Eso fue lo que vi. Qué bueno. Tranquilo que si no se cumple no te voy a echar en cara. Seguro que no puedo hablar por la audiencia, pero la gente Que tiene la me, piel muy, muy fina. En realidad, quiero decir, nosotros no tenemos una bola de cristal, ¿no? No podemos saber qué es lo que va a ocurrir. Y al final, yo creo que la tesis que tengo yo, al menos de inversión, es simplemente invertir en cosas que creo que están infravaloradas en relación al valor que van a aportar en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se entran como dos tipos de filosofía y es que, por un lado, algunos activos digitales sí que creo que para ser útiles tienen que subir de precio y otros no necesariamente tienen que subir de precio porque sean útiles, ¿no? Activos de gobernanza, etcétera. Entonces, bueno, lo interesante es intentar ver qué activos forzosamente, entre comillas, tendrían que subir. O yo estoy preparando un vídeo, no sobre predicción de precio, aunque la gente lo va a interpretar como predicción de precio, donde lo que explico es, lo voy a publicar el martes, de hecho, explico, el martes que viene, explico cómo sería una conversación entre un banco y Ripple, ¿no? Porque los bancos lo que quieren en realidad es saber cuánto puedes apretar la maquinaria. Los bancos lo que necesitan saber es eh, cuánto puedes llegar a apretar XRPL sin que reviente, ¿no? Entonces, wow. en términos de nosotros, en términos de banca, que reviente el sistema significa que hacer transferencias sea más caro que el sistema actual, ¿no? Es decir, si una transferencia cuesta a día de hoy, una transferencia internacional, dependiendo de la geografía, de las divisas involucradas, y de los bancos desde 20 a $50, ¿no? Aprox. Depende del paper que leas. Bueno, el Sí, Banco Internacional de Pagos dice una cosa, el FMI dice, pero bueno, el rango de precios es eso, 20, $50, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eso qué significa? Significa que una transferencia en XRPL, sobre todo en el caso de XRPL, que es pagos de alto valor, inicialmente, aunque luego se van a ir abriendo a otros mercados, eh, nunca puede llegar a
costar más de $20. Es más, no debería ni llegar a valer $10, ¿no? Es decir, la idea de los pagos transfronterizos es que esté en céntimos de euro, ¿no? 5, 15, 30 céntimos. Entonces, es una especulación sobre dónde estaría el límite técnico del precio de XRP eh, en base a los drops. Porque esta es otra pieza de información que la Sí. gente... Claro, esa es otra pieza de información. Lo que limita el sistema de XRPL son los drops. Entonces, en caso de que quisieses bajar el coste de nuevo, lo que tenía que hacer simplemente es una enmienda, aprobarla durante 2 semanas con 80% de votación y hacer que los drops, en vez de quemar 10 drops, pues quemes un drop, ¿no? Entonces automáticamente pasas a bajar todo el coste medio de transacción, que eso se podría hacer. Pero bueno, eso ya es especular, pero bueno, yo creo que los drops, Antes de que sigas, Ben, para que la gente entienda, pues, seguramente algunos de mi canal no saben. ¿Cuántos drops hay en un XRP? 1 millón de drops. Listo. Ahí Entonces, para que tengan el dato. cada vez que se envía RLUSD o XRP se queman 10 drops, ¿no? Entonces, significa que no puede ya, o sea, hay un límite en base a la estructura actual, ¿no? Ese límite está muy lejos, ¿vale? Que la gente no se ponga nerviosa pensando, ¿es el fin de...? No, no, no es el fin, simplemente que a nivel técnico, ese tipo de... Entonces, bueno, especulo un poco sobre todo para que la gente deje de pensar en este activo como inversor retail, porque los bancos no están pensando en el precio, los bancos no piensan en el precio de XRP. Los bancos cuando ven XRP, lo que piensan en Ripple, cuando ven a Ripple, lo que piensan es en reducir sus costes. Lo ven como una pieza de software, ¿vale? De hecho, por eso es bastante absurdo que se quiera Sí. cobrar impuestos altos por que los reguladores quieran cobrar impuestos altos por los activos digitales, porque en realidad lo que es una pieza de software, ¿no? Imagínate que te cobrasen por usar el arroba. No tiene sentido. O sea, es no entender lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso digo que los reguladores en algunos países están bastante atrasados en relación a lo que es realmente esa tecnología, que es mejorar los pagos. Lógicamente, en ese proceso, pues hay precios, hay subidas y bajadas de precio, hay especulación sobre qué es lo que puede llegar a valer el qué, en qué tiempos, pero ya demuestra que por parte de los reguladores, pues, y no me quiero meter en fregados no necesarios, ¿no? Pero eh, demuestra que no hay un conocimiento muy técnico, muy profundo de lo que son las tecnologías de contraria destruida y cuál es el, el propósito. Y en relación a... Didi, perdona. Y ahí quería opinarte una cosa que a mí me ha tenido muy pensativo. Hay varios estilos de instituciones financieras. Los bancos, como lo hablamos, supuestamente es el que debe utilizar más este sistema, pero al lado de ellos están los fondos de pensiones, los fondos de inversión, las aseguradoras, hacen todo eso parte, las corporaciones que tienen portafolios tan importantes. Pero tengo una duda que me gustaría compartir contigo o discutirla contigo, es todo lo que tiene que ver con con Basilea 3, que Basilea 3 posiciona a XRP y a los criptoactivos en el grupo 2, donde lo sigue relacionando como un activo más riesgoso y donde para que un banco lo tenga en su portafolio, esto significa que si quieren comprar Bitcoin o XRP o XLM o Ethereum, cualquiera de esos, si lo tienen en su portafolio deben sobreponderar ese riesgo con 1250% por encima de ese valor. Entonces, lo único que yo tengo duda de una mayor adopción de XRP dentro de los bancos es este tema de la Basilea 3 y del riesgo. Entonces, porque si tienen que tener XRP a un precio muy, muy bajito, pues vale, pero si el precio sube mucho, obviamente tienen que compensar ese valor. Entonces, lo que yo he visto, creería yo que está sucediendo con XRP en este momento o con los activos, es que los utilizan, venden inmediatamente, no los pueden tener mucho tiempo en su portafolio porque al final del mes pues tendrán que reportar que tienen y tener que tener un depósito de colateral o que valore ese riesgo y eso es lo único que a mí me preocupa en la posición de los bancos. Por eso lo diferencio de las otras instituciones, porque las otras instituciones no están respaldando la posición o el portafolio de un cliente contra los activos que tienen en su portafolio, activos contra pasivos en el banco. En el balance de los fondos de pensiones o fuentes es otro estilo de inversiones que están teniendo y las están teniendo a través de los ETFs.
Bueno, has hecho una descripción muy buena de lo que es ahora, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de esto no es lo que es ahora, sino lo que va a ser en el futuro, ¿no? Mi tesis personal, subjetiva, cogedlo con pinzas, es que XRPL va a tener la misma consideración jurídica, un Tier 1 asset, que el oro o que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esta es mi opinión personal, lo que yo creo desde este punto de vista, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que cambia por completo el juego porque los bancos van a poder, va a ser un activo muchísimo más valioso, ¿no? Entonces, desde Basilea 3, o lo que no es casualidad, ¿no? Es decir, yo lo que veo con Basilea 3 y con ISO 20022 es que por un lado están obligando a los bancos a mejorar sus ratios de liquidez, o sea, les están obligando a, a tener más liquidez, y con ISO 20022 lo que están haciendo es aflojar la liquidez necesaria, ¿no? O sea, estás apretando por un lado y soltando por otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo que único que haces es implementar Basilea 3, los bancos si ya tienen problemas de liquidez, o sea, si implementas Basilea 3 sin ISO 20022, lo que haces es que los bancos necesiten más liquidez cuando ya están bastante ahogados, ¿no? Em, entonces, necesitas que sea simultáneo, que sea, por un lado, mejoras los ratios, les obligas a mejorar los ratios de liquidez para que sean más estables, pero a la vez les obligas también de forma simultánea a que implementen tecnologías que liberan liquidez, las cuentas nostro-vostro, los 27 trillones que están congelados, que oxigenarían no solamente los bancos, sino la economía, ¿no? Por eso creo que después de la... O sea, esa es mi visión de cómo encaja en Basilea 3 e ISO 2022, porque la reserva fraccionaria que ocurre con nuestro dinero, no solamente ocurre con nuestro dinero en los bancos, sino que ocurre también con el oro. Los bancos pueden vender un mismo lingote múltiples veces, ¿no? Entonces, les están obligando también a que en un futuro ese lingote tú solamente puedas vender un lingote una vez. O sea, que no se pueda Entonces, eso implica que el precio del oro a largo plazo, desde mi punto de vista, va a tener que subir a niveles elevados porque el oro es limitado y si solamente va a existir la posibilidad de vender un lingote una única vez a un inversor y no hacerlo 10 veces como hacen ahora, igual que con el dinero fiat, que lo que esperan es que no vayan todos los inversores o todos los ahorradores o todos los dueños de los lingotes de forma simultánea a pedir ese lingote a la vez, si no se rompe el sistema, ¿no? Si vas a pasar a un sistema más transparente, donde todo el oro está tokenizado y auditado, por fuerza el precio tiene que subir, ¿no? Por eso he hecho tanto hincapié también en Basilea 3 todos estos Mm. años, en el oro y la plata, aunque no he hablado tanto de la plata, pero sí más del oro, y en los activos digitales. No sé cómo va a ser, yo creo que el futuro del sistema financiero vamos a ver una fusión tanto de los metales preciosos, en concreto oro, como de los activos digitales, y no sé exactamente cómo va a ser a nivel técnico, esto es mi opinión personal, pero eh, no sé cómo va a ser a nivel técnico ese clic, ¿no? Esa fusión, porque creo que cuando pasas de un sistema como es el actual, que es fiat, cada X tiempo, ¿no? Volvemos a pivotar hacia lo contrario, para reinstaurar la confianza otra vez, para que la gente tenga otra vez confianza en el sistema. Me puedo equivocar, lógicamente, no lo sé. Creo que el oro va a tener que jugar algún tipo de rol, ¿no? Y si juntas eso con la liquidación instantánea, de hecho, hace poco Mario Conde, no sé si igual en Colombia no es tan conocido, pero Mario Conde era un banquero español muy, muy conocido. En su momento fue el presidente, uno de los presidentes, el presidente más joven de Banesto. Controlaba de forma directa e indirecta casi el 3% del PIB español, controlaba medios de comunicación. Bueno, luego acabó en Sí la lo cárcel. oí. Lo has Sí, oído, sí lo ¿no? oí. Sí. Oí Pues, esa historia. pues este señor hace poco es un señor muy listo, ¿no? Es un señor bastante visionario y dice algo que estaba describiendo lo que yo creo que va a ser XRPL en un futuro sin saber lo que es XRP, ¿no? Dice, en la institución que consiga crear oro y ponerlo encima de un token, o sea, tokenizar, o sea, crear un activo digital que tenga algún tipo de respaldo por oro, el día que consigan hacer eso, arrasa, incluso arrasa con Bitcoin, ¿no? Entonces yo creo que la única forma de que el sistema financiero, basado en la desconfianza, que es el actual, vuelva a generar confianza, eh, es volviendo a una especie de patrón oro. Judy Shelton, que es una de de las que se está hablando, que puede ocupar algún puesto relevante en la Reserva Federal, abiertamente es pro oro. Entonces, ahí el gobierno de Trump se ha rodeado de una serie de asesores que creo que están intentando forzar una especie de nuevo
Bretton Woods, un nuevo acuerdo Mar-a-Lago, un Bretton Woods 2.0, que de hecho, como curiosidad, el Banco Central de España organizó en el año 2019 una ponencia eh, patrocinada por Reinventing Bretton Woods, a la cual acudió Ripple como Sí, ponente, wow. bastante curioso, ¿no? 2019. Entonces creo que se está generando un caldo de cultivo, ¿no? Que podríamos ver en los próximos tiempo indeterminado, no lo sé cuánto llevará, pero incluso Scott Bessent ha hablado, antes de llegar antes de llegar al puesto en el que está ahora, explicó en el Instituto Manhattan que quería formar parte de una especie de nuevo acuerdo, acuerdo Louvre, acuerdo Minsk, algo parecido a eso, durante la presidencia de Trump, y que había unas probabilidades muy elevadas de que eso ocurriese durante los próximos 4 años, ¿no? Entonces, yo creo que las piezas están allí. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para que eso se implemente? ¿Tú crees qué opinas tú por ejemplo, lo que está ocurriendo cómo interpretas tú lo que está ocurriendo con el oro, la plata? ¿Lo ves como una noticia positiva? ¿Lo ves como, qué te genera a ti esto? Pues fíjate que están desde hace rato, hace años, están peleando Rusia, perdón, China y los Estados Unidos para acumularlo. Y lo que pasó en el 10 de octubre, que fue el día el día clave, que se acabó todo con los 100% de aranceles, era porque los chinos quisieron bloquear la venta de materias especiales, rare materials, y entre esos está la plata, están todo lo que se utiliza para hacer magnetos, para hacer todo lo que tiene que ver con misiles, con tecnologías avanzadas americanas. Y ahí, pues obviamente es donde salió el foco de rare materials o materiales escasos que tanto le preocupan a Trump. Y de ahí sale la búsqueda de apropiarse de Groenlandia. Cuando vemos todo este evolución de miedos, porque es que al final es miedo, es susto de lo que pueda pasar, es buscar y refugiarse en activos que normalmente han sido activos refugio, como es el oro, cuando ya se nota, pues antes un activo refugio, o hace 5 años un activo refugio era el Tesoro americano. Están desconfiando un poco en que esa sea una posición clara luego de toda la evolución que ha salido con la subida de tasas en Japón, con las ventas por el BRICS o los países del BRICS de este tipo de activos. Y las entidades están buscando, los diferentes países están buscando ese activo refugio porque algo está pasando. Algo más allá de lo que nosotros podemos entender está sucediendo entre estos bancos, donde primero Trump se dio cuenta y les dijo a los de BRICS: ustedes siguen con la idea de montar una moneda de su grupo y solo negocian entre ustedes, hay problemas. Luego le vienen y le bloquean los rare materials. Luego vienen los chinos y empiezan a vender las posiciones en los tesoros americanos. Y obviamente, entonces acá pasamos a un tema muy interesante, que es lo que ha subido los stablecoins, y por eso a él le interesa tanto tener una posición más importante de los stablecoins. Lo dice todo el tiempo el secretario de Tesoro americano, que es importantísimo esta nueva forma de invertir en sus tesoros americanos a través de las stablecoins. ¿Y por qué lo digo? Si el que no lo sepa, es las stablecoins van uno a uno, que tienen que cuando estabas hablando se me pasó. Van uno a uno, el dólar real, el fiat, con el dólar digital, con el stablecoin, van uno a uno, y ese stablecoin, pues por la nueva ley de Genius, se están invirtiendo casi todo en los tesoros americanos. Si no lo estuvieran haciendo, imagínate la cantidad de tesoros que estarían vendidos en el mercado. No habría quien los comprara todos esos tesoros. Entonces están reemplazando estos chinos, japoneses, rusos, que antes compraban tesoros americanos, los están reemplazando por este lado. Mientras por el otro lado, en vez de comprar tesoros americanos, están comprando oro, están comprando plata. Y ahí el diferencial de precio entre la plata y el oro, antes estaba a 6 a 1, si no estoy mal, hoy están por encima de 30 a 1, 30. Entonces tiene un potencial la plata de subir 5 veces en precio con respecto al movimiento tan fuerte que ha tenido el oro. El oro ha subido es porque se ha vuelto una reserva de valor importantísima, y fíjense que hubiéramos creído que al mismo tiempo o al mismo ritmo pudiera haber subido el Bitcoin, y no está sucediendo al mismo tiempo. Todo el mundo está más tranquilo invirtiendo en el oro que en un criptoactivo. Muy de acuerdo. De hecho,
Stan Mayer, creo que se llama, no me sale nunca me acuerdo del apellido, siempre lo digo mal, lo mezclo con, un apellido, con otro apellido alemán. eh, ha salido hace muy poco diciendo que nunca había visto un setup tan bullish, no para el oro y la plata, sino para el cobre también, ¿no? Que cree que va a Wow. haber, que va a ser, nos vamos a sorprender también con el cobre. Y muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo creo que nos vamos a llevar una grata sorpresa. Sobre todo después, ayer estuve escuchando un panel del Foro Económico Mundial de una de las asesoras. Era un panel, bueno, había varios profesores, un profesor del MIT, otro de Harvard, y era una mujer que también trabajaba como profesora en el MIT, pero había sido asesora del Fondo Monetario Internacional, trabajaba de forma activa como asesorando al Banco Internacional de Pagos y también trabajó para el Tesoro de los Estados Unidos. Y entonces explicó, estaban hablando un poco de las políticas de Trump, y explicó que eh, Trump estaba haciendo todos los mecanismos para generar desconfianza, Trump los estaba implementando, pero que eso generaba una oportunidad, ¿no? Generaba una doble oportunidad a nivel de que otro país pudiese intentar aprovechar esa oportunidad, quizá para derrocarlo, pero, y aquí me pareció lo interesante, dijo, hay otra oportunidad tecnológica, ¿no? Y expresamente nombró activos digitales, Bitcoin, no nombró XRP, lógicamente, yo creo que no, no van a nombrarlo nunca, em, monedas estables, y toda la parte digital, que es hacia donde creo que yo vamos, que hacia donde yo creo que vamos, no es tanto que el, el yuan acabe siendo el futuro dólar, acabe siendo el futuro dólar que ellos mismos desmontan en ese panel, porque China depende de las exportaciones, y si su divisa se vuelve la divisa reserva mundial, se apreciaría muchísimo, con lo cual a las exportaciones no les beneficia, ¿no? Y entonces, bueno, exploran la idea de cómo los activos digitales, o en esa pequeña intervención, ella explora la idea, me parece curioso, ¿no? Una ex del Tesoro, que se abre la oportunidad a que los activos digitales puedan cumplir las funciones del dólar, y expresamente distingue lo que es el dólar de los rieles de comunicación, ¿no? Que la gente muchas veces se olvida que en general a veces recibo críticas por decir, no, es que estás diciendo que el dólar va a ser sustituido por XRPL. No, no, no me refiero al dólar, sino me refiero a las funciones del dólar a nivel de asiento contable, ¿no? Que es para lo que se utiliza. Y entonces, bueno, me parece interesante el panel, ¿no? Se llamaba el panel redolarización o desdolarización. Entonces tenían tres panelistas que estaban discutiendo sobre los pros y los contras a nivel teórico, de que la idea de fondo que quisieron transmitir es que, o al menos esta asesora del Tesoro, ex asesora del Tesoro, es que los cambios o la decadencia de una divisa ocurre al principio de una forma muy, muy lenta, es muy, muy imperceptible, y luego ocurre de golpe, ¿no? Que es lo que hemos visto históricamente. Por eso se hacen esos acuerdos tipo acuerdo, los Momento Minsk, ¿no? Bretton Sí. Woods, porque todo funciona bien hasta que de repente algo se resquebraja, ¿no? Por eso me parece tan interesante, no es que seamos desde la comunidad de XRPL alarmistas, ¿no? Pero hay como dos teorías, ¿no? Una teoría más conservadora y una teoría más agresiva, que es que el nuevo orden económico puede venir fruto de un acuerdo parecido a estos anteriores, un nuevo Bretton Woods, eh, que vendría fruto de una crisis, ¿no? Y las señales de esa crisis las tenemos con las subidas tan repentinas, tanto del oro como de la plata, que para mí es un aviso, lo que está ocurriendo con los bonos en Japón. Todo esto son señales, desde mi punto de vista, que empezamos a ver las señales tempranas de que el sistema se resquebraja, ¿no? ¿Es estable? Sí. Si te basas en los ciclos anteriores, siempre va a haber algún actor económico o algún analista económico, y entiendo sus puntos, que te digan que no, que está todo bajo control, porque esto, aquello o lo otro, ¿no? Pero lo que querían decir en este panel es que todo está tranquilo, todo funciona y todo se repite hasta que de repente deja de ser así, ¿no? Deja de funcionar. Deja de Sí. funcionar. Y yo, Eso es lo que dicen de todos los proyectos DeFi, pirámides, todas esas cosas, que todos están funcionando perfecto hasta que dejan de pagar los estafadores de sus pirámides. Que te quería decir una cosa, nada que ver con esto, no tiene, bueno, pero te quería comentar, qué pena te interrumpí. Es que hace 2 años, si no estoy mal, hace 2 años que los árabes empezaron a vender su petróleo no con el dólar, no recibían dólar nada más, sino empezaron a recibir otro tipo de monedas. Y
cabe la duda de lo que estás diciendo de la desdolarización o redolarización, que cuando Trump llega al gobierno o los americanos se dan cuenta que el dólar está perdiendo todo ese poder adquisitivo, todo ese poder eh, eh, de economía global, de la moneda, de la divisa global, ellos de pronto están, o Trump o Bessent o Lutnick, están dándose cuenta que el dólar le está pasando esto y que todos los medios están hablando de ese tema. Entonces vienen y hablan y crean una cortina de humo alrededor de otro tema, mientras que este reseteo sigue sucediendo, siguen organizándose, siguen viendo debajo de las cortinas, igual que siempre hemos hablado de que algo está pasando con XRP y seguramente está en el tope de todo lo que pasa. Algo está sucediendo y ellos lo están tratando de esconder. Es como hay algo, tiene que haber algún complot detrás porque la desdolarización que está sucediendo a pasos agigantados ya no es tema tan relevante frente a otra cantidad de cosas alrededor. Claro, entonces esto en realidad lo que buscan ellos es un poco como contraintuitivo, ¿no? Porque lees lo que está ocurriendo y parece que se están perjudicando a ellos mismos. Pero lo que yo creo que están haciendo es intentar forzar el cambio mientras aún tienen el control. Porque saben que no siempre vas a tener el control, ¿no? Le ocurrió a Inglaterra. Inglaterra también en su momento tuvo la divisa como divisa de reserva mundial, la marina más grande, la economía más grande. Todo iba muy bien hasta que deja. Y poco a poco el declive va ocurriendo hasta que llega un punto que ya no tienes el control, no tienes suficiente peso para forzar ningún tipo de cambio, ¿no? Por eso creo que, por eso creo que Estados Unidos ahora mismo van a ser ellos los que fuercen ese tipo de cambio, porque aún están en posición de forzar al resto de países a que hagan lo que ellos quieren, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene un arma muy poderosa que es que puede forzar al resto de países a la quiebra, literalmente. Estados Unidos, la gente se olvida, pero todas las deudas están denominadas en dólares. Sí, Es decir, hay una demanda, es un poco contraintuitivo, porque mientras se habla de desvalorización, en realidad todas las deudas están en dólares. Con lo cual, si el dólar se aprecia, lo que haces es que fuerzas a absolutamente todo el mundo a devaluar su divisa. Y provocas, se pierde confianza no. en el resto de divisas, se pierde confianza en el resto de divisas, y la gente huye de forma automática al dólar. El dólar entra en una espiral donde el dólar se va haciendo cada vez más fuerte. No digo que Estados Unidos vaya a utilizar esa herramienta, digo que Estados Unidos tiene esa herramienta. Entonces, Estados Unidos se encuentra en una posición en la cual puede forzar a un cambio donde consiga que ningún otro país haga que el riel de comunicación sea un riel que él no quiere, que Estados Unidos no le interese que sea, ¿no? Esa herramienta es muy poderosa. Estados Unidos puede forzar literalmente a la quiebra del resto de países. No digo que lo vaya a hacer. Y por eso ahora creo que estamos viendo cómo se autodinamitan, ¿no? Sí. Todo lo que puede hacer mal lo está haciendo. Está rompiendo la independencia de la Reserva Federal, politizando la Reserva Federal, que siempre había mantenido como cierta independencia, ¿no? Rompiendo la confianza con los líderes europeos. Un día dice una cosa, otro día dice lo contrario. Un día te pone tarifas, otro día te las quita. Aranceles, perdón, que lo estoy traduciendo mal del inglés. Entonces, todo ese comportamiento errático, para mí no es errático, es una estrategia de que los demás países vean que hace falta un sistema que no esté basado en la confianza, ¿no? Y que esté basado en tecnologías de contraria distribuida, trustless, permissionless, donde ningún país va a poder censurar a otro. Entonces, porque vamos hacia un mundo que, desde mi punto de vista, es multipolar, no va a ser un país, no va a ser China la que domine, porque la India tiene algo que decir, porque África también tiene algo que decir. Ahora hace poco un panel en el Foro Económico Mundial explicaban cómo va a aumentar la población. En el año 2050 se espera que una de cada cuatro personas en el mundo sea africana, ¿no? Simplemente por el ratio de nacimientos. El ratio de nacimientos chino versus indio versus África. La natalidad en África está disparada, sobre todo en algunos países, y por proporción y por números, las predicciones que están haciendo es que una de cada cuatro personas en el mundo va a venir de África en el año 2050, ¿no? Con lo cual no Y vamos hacia... los musulmanes Bueno, pues también. también. O sea, lo que pretendo decir es que la visión que ellos tienen es, vale, Estados Unidos tiene una fuerza que va a seguir manteniendo a nivel económica, Europa va a seguir siendo un peso, pero está demasiado desunida.
son 27 naciones que no consiguen ponerse de acuerdo ni siquiera con el idioma. Y China ha tenido un problema con el tema, va a tener un problema con la natalidad. India va a ser un player importante. Es decir, ¿qué pretende decir con esto? Que no va a ser, igual que ha sido muy claro que Estados Unidos dominaba los últimos 70 años, 80, 100 años, esto no va a ocurrir en los próximos 100 años. El mundo va a estar mucho más atomizado, ¿no? El poder va a estar mucho más atomizado. Va a haber varias superpotencias. Lo que llaman pasar a un G0, ¿no? Hablar de G7 a pasar a un G0, donde no hay un liderazgo único, sino un coliderazgo. Entonces, en ese ecosistema o en ese escenario, tiene sentido que nadie tenga una... Ese escenario no sería posible si un país tiene su divisa como divisa de reserva mundial. O tiene, no de esa forma, sino un país tiene el control sobre los rieles de comunicación y los puede instrumentalizar para imponer sanciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el rol que yo veo que XRP va a tener, pero quería preguntarte, para los que nos están viendo, aparte de XRP, ¿qué otros proyectos están en tu radar? Que digas, este me parece un proyecto interesante, que creas que tengan utilidad en el sistema o que te llamen la atención, o ¿qué otros dirías? Tres, por ejemplo, tres proyectos que digas, estos tres me parecen interesantes. Pues mira, ahí hablando de África y de lo que ha crecido, tienen una, no tienen un poder adquisitivo tan grande como lo que tienen los países del norte, pero los africanos tienen muy bien, están muy bien posicionado XLM y Stellar. Yo sé que Stellar es como el hijo chiquito de XRP, pero es que tiene un foco diferente. Y el foco diferente hay que valorarlo. Y ese valor que tiene XLM para mí es clave porque está enfocado no a competir directamente. Se equivocan cuando van a tratar de compararlo con XRP. Son cosas diferentes, a pesar de tener un concepto inicial y obviamente a Jet McCaleb de por medio. Pero a mí me gusta Stellar puntualmente porque está enfocado en esas economías que están desbancarizadas, que están tratando de unirse, que están tratando de llegar a través de fundaciones, de ONGs, a transmitir valor, a ayudarle a comunidades más, pues, con más pobreza, con más problemas, y obviamente están llegando a entidades más pequeñas, focos más pequeños, corporaciones más pequeñas. La otra que me gusta bastante, siempre me ha llamado mucho la atención porque es una tecnología muy diferente a la que es la blockchain, que es una, más o menos unos rieles directos, es H-bar, que tiene una tecnología diferente. Es más una matriz de las transacciones, donde las transacciones no dependen una de otra en línea, sino más bien como un estilo de matriz que habría que profundizar un poquito más en otro momento. Y ahí también están muy involucradas las corporaciones. A ellos tienen un comité de 30 corporaciones, si no estoy mal el número, donde están involucradas y viendo cómo se desarrolla esta tecnología, pues a partir de sus necesidades, que es muy diferente cuando uno lo mira en estos otros dos proyectos, en XRP y en XLM. Y el tercero, que también estos tres están involucrados con ISO 20022, que me ha llamado la atención de siempre que lo he visto, pero nunca le he dedicado el tiempo que quisiera, es IOTA. IOTA está más enfocado y que puede terminar siendo una interacción como lo mismo que estamos hablando ahorita de los agentes de inteligencia artificial para interactuar entre ellos, para poderse cobrar, que IOTA podría ser ese sistema donde uno se monta en un taxi y el taxi le cobra a uno por los metros recorridos o kilómetros recorridos y te lo va cobrando y es una interacción mucho más en el día a día de las personas más que en las transacciones o transferencias que pasan con XRP y XLM. Esos tres, IOTA, HBAR y XLM, me parece que vale la pena que, ¿cuál dije? IOTA, XRP, XLM y HBAR. Ya, Los chaval. cuatro son los que me parece que vale la pena echarle un ojo, aunque hay uno que siempre me ha gustado y siempre lo recuerdo en el mundo, es Render. Render es muy nicho, demasiado nicho, pero es uno de los primeros que empezó a trabajar e interactuar con el alquiler de los data centers para prestárselo a un nicho específico
desarrolladores cinematográficos, de videojuegos y demás, para poderse prestar y alquilar los equipos. Es un caso de uso puntual, es chiquito, pero pues chiquito pues, en los tamaños gigantescos que hablamos de las criptomonedas. Pero si yo vivo en Colombia y necesito un data center para que me ayude a renderizar un videojuego que estoy diseñando y yo no tengo la capacidad económica de comprarme un computador Nvidia gigantesco o necesito más que eso, pues puedo utilizar a render. Lo mismo sucede con una gran empresa en Hollywood que pide esto, en Bollywood, en la India, necesitan esos equipos, no los van a usar. Yo te lo digo porque me gusta tanto, porque yo he tenido un computador o tuve un computador que no me daba para poder editar los videos. Vale. Me tocaba cerrar todo. Entonces, solamente pienso que si soy yo que hago una cosa muy pequeña, imagínate un proyecto gigantesco, cómo lo Claro. pudiera utilizar. Por eso es que me llama la atención ver el caso de uso en algo muy puntual, que es ese caso de render. Qué bueno. No, no, le echaré un vistazo. No, no conocía el. Creo que lo habíamos comentado alguna vez, pero nunca me había quedado con ese caso de uso tan específico. Me parecen interesantes. Pues oye, no queremos aquí alargarlo mucho más para mantenerlo en la hora, pero ¿qué última idea lanzarías a la audiencia? ¿Qué último, como pequeño wrap-up, qué consejo le Mira, darías? Sin que sea consejo financiero, pero bueno, una no. idea que quieras transmitir. He estado esta semana hablando con mucha gente alrededor de las criptomonedas y me parece interesantísimo decirles lo siguiente. Porque las personas con las que he hablado me han puesto a sonreír alrededor de este mundo de las criptomonedas, sonreír de corazón, porque sé que estoy metido y que ustedes que me están me oyendo estamos metidos en algo que es una oportunidad. Yo lo llamaré una oportunidad y optimismo total alrededor de estar metidos en esta oportunidad, que nadie más se la está creyendo, nadie más, sino ustedes y nosotros la estamos creyendo, estamos entendiendo lo que está pasando. Muy pocos están entendiendo esta tecnología disruptiva, completamente disruptiva. Esto es, si Uber se les hizo que era una locura, esto es 100x lo que fue Uber en su momento. La tecnología blockchain, la tecnología del DLT, todo esto es una oportunidad poder estar sentados acá, oyendo estos videos, oyendo a Fran explicando cómo cree que esta evolución viene o que ya llegó y que cuándo va a multiplicarse por 10 o por 20 o por 30. No es por el precio, estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo lo hablo, no. Si ustedes compran XRP en $2 o en $1.90, en $1.70 o en $3, eso no es el valor. El valor es poder participar en una oportunidad única que nos están brindando de entender una tecnología que va a cambiarlo todo. Hace 25 años, cuando salió la www, nadie creía que eso podía cambiar el mundo. Y lo cambió. Estamos en un mundo donde ya no estamos en el web 1 ni en el web 2, estamos en el web 3 y veremos el web 4 en nada de tiempo, todo basado sobre blockchain. Muy buena conclusión final. Yo simplemente añadiría como coletilla que hace 50 años nadie diría que un país como China utilizaría una tecnología americana, el arroba o el www o el HTTPS para sus propias instituciones gubernamentales. Y ha ocurrido, ¿no? Lo digo por aquello de que no, nunca van a hacer que XRPL sea adoptado por otro país, ¿no? Yo, error, equivocado. Son tecnologías neutras. Si solucionas un problema, la gente va a autorizar. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias, Bernie, por esta charla. Creo que la audiencia lo va a disfrutar y nos vemos próximamente. Un placer tenerte. Gracias por sacar un huequecito de tu agenda para estar aquí con nosotros y nos vemos próximamente. Bueno, cuídense y no olviden suscribirse al canal de Fran. Igualmente, lo mismo digo, suscribiros. Os dejo el link abajo a las redes sociales de CryptoBernie para que podáis seguirle y nos vemos próximamente.